Bien. Entonces decía que vamos a hablar sobre mitocondia y energía. ¿Sí? Primero, ¿quién no ha visto Star Wars? ¿No? Fuera de mi casa. Bien. Para poder entender lo que es la energía, para poder hablar sobre lo que son los procesos energéticos de la célula, tenemos que entender bien qué es y qué no es la energía. Para eso me voy a remontar, ¿sí?, a la era precientífica. Antes del siglo XIX todavía era muy popular. De hecho, todavía en el siglo XIX llegó a ser muy popular el vitalismo. El vitalismo ha existido desde hace mucho tiempo y habla acerca de esta doctrina filosófica. Finalmente, la filosofía busca dar explicación a nuestro mundo, ¿sí? No se mete en la cuestión comprobatoria, para eso existe la ciencia, pero la filosofía propone soluciones a las preguntas que nos hacemos. Y una de las preguntas que se hace es por qué los seres vivos son diferentes de los seres no vivos, de los organismos no vivos, las cosas inanimadas. Y es que a partir de esto surge lo que es el vitalismo. El vitalismo, pues, describe esta doctrina filosófica que habla acerca de que existe una energía vital, ¿sí?, en todos los seres vivos. En contraparte al vitalismo surgió el mecanicismo, el mecanicismo, que decía que todo tenía una explicación mecánica, una explicación material, ¿sí?, algo que era tangible y que se podía estudiar. Al paso del tiempo y ya con los hallazgos científicos, lo que ha demostrado la ciencia es que el vitalismo, pues, ya está actualmente rechazado. ¿Por qué? Porque esa famosa energía vital no se puede cuantificar, no se puede medir, no se puede detectar, no es comprobable. Y sí hay fundamentos, fundamentos biológicos, químicos, ¿sí?, que permiten entender estos procesos biológicos que, pues, parecen cosa de maravilla, ¿no? ¿Es cierto? Bien. Aunque el vitalismo ya ha sido descartado por la ciencia, ¿sí?, esta doctrina filosófica sigue permeando muchas cosas en nuestra actualidad, de tal manera que, ojo, no todos los veganos, pero sí una fracción de ellos sigue haciendo uso de este vitalismo para hablar acerca de que, pues, los animales tienen alma como nosotros, ¿sí?, y que sufren igual que nosotros. Entonces algunos de los veganos, algunos de los animalistas que existen, parten de esta idea, ¿no?, para justificar sus creencias. Esto de la alineación de chakras, ¿sí?, que proviene de las doctrinas filosóficas orientales, que finalmente tratan de explicar el funcionamiento del organismo. Y entonces, pues, crean toda esta filosofía que trata de explicar las energías que se mueven dentro del organismo como algo místico y misterioso que no puede ser entendido. Entonces ahí tenemos, si lo quieren ver más, comprender más así, más de actualidad, tienen a Dragon Ball, ¿no?, y que hablan del chi y todo eso, ¿no? Y es la energía vital que se mueve a través de los chakras estos. Y bueno, todo eso le dan una traducción en cuestión de salud y de enfermedad, ¿sí? Para esto también se habla acerca del aura, ¿sí? Seguramente han escuchado hablar del aura. Entonces, cuando se desarrolló la fotografía Grignard, que la desarrolló un ruso, les digo que para cosas raras de ciencia los rusos. Esta fotografía se desarrolló poniendo una placa fotográfica y haciendo pasar a través de las personas
una buena cantidad de voltios de electricidad. Entonces lo que se fotografiaba era esa electricidad, ¿sí? Como esa aura, ¿no? Donde ponían la mano. Aunque bueno, la metodología demostró que también que las plantas tenían esta energía vital en cierto, pero prácticamente cualquier cosa que sea conductora, como una llave para abrir una puerta o una llave Stilson, ¿sí? Cualquier cosa que sea conductora genera esta aura, ¿sí? Entonces pues se descarta que sea algo que esté relacionado realmente con los entes vivos, ¿sí? Está la teoría de la Gaia, por ejemplo. La Gaia, para los que no sepan, así le dicen algunos amigos a la Tierra. Entonces hablan acerca de que la Tierra es un ser vivo y que somos sus hijos y le rezan a los cuatro vientos y cosas así, ¿no? Y le piden perdón por la contaminación que causamos y no arreglan nada, pero bueno, tratan de crear conciencia. Está también este simpático personaje, algunos a lo mejor lo conocen, Deepak Chopra. Bueno, este señor se hizo muy popular en finales de los 80s, principios de los 90s, ¿sí? Este fue uno de sus primeros libros mantenidos. Cuerpos inherentemente sin tiempo fue la foto de la portada original. Bueno, ahorita se ve así el señor, ahí están los cuerpos sin edad, así se ven los cuerpos sin edad y las mentes sin tiempo, cuando tu propia metodología no te funciona. Entonces este señor es un positivista. Los positivistas son estas personas que hablan acerca de que todo esto, bueno, el asunto con todas estas pseudociencias es que hacen mezcolanza de todo, ¿sí? Entonces algunas cosas que puedes encontrar en común, porque hay diferentes corrientes también, seguramente han escuchado esa frase que dice, si deseas algo con todas tus fuerzas, el universo conspira a tu favor, ¿no? El universo ni se entera de uno. Digo, uno es tan insignificante en comparación con el tamaño del universo que realmente es una cuestión meramente azarosa. Otra cosa que tienen estos positivistas es que si uno mantiene una buena actitud, te puedes curar de lo que sea, ¿no? Es cierto que el buen humor se puede traducir en mejores niveles inmunológicos, y eso te va a llevar a tener un estado de salud, un estado de bienestar más mejor, pues. Pero eso no quiere decir que sirva para curar, ¿sí? Si tienes un tumor y por más buena voluntad que tengas, más buena onda que cargues, más buena vibra que tengas, si no te pones la quimioterapia, el tumor te va a consumir, ¿sí? Y finalmente tenemos acá que es una joya. Dicen que es una técnica milenaria, pero se inventó en el siglo XX, el Reiki, que es el masaje más, la técnica de masaje más barata de la historia, porque realmente no es un masaje, porque es solamente imposición de manos, ¿sí? Donde el reikista lo que hace es canalizar la energía del universo, una energía que no puede ser medida, ¿sí? Digo, no es lo suficientemente fuerte, es más fuerte la radiación de fondo del Big Bang, que corresponde. ¿Han visto la tele así cuando está en estática? Ahí donde sale la niña del aro. Sí, sí. Esa estática, el 1% de esa estática corresponde a la radiación del fondo del Big Bang, y eso se puede detectar. Esta energía cósmica de la que hablan los reikistas es tan poderosa que no se detecta, ¿sí? Por métodos convencionales. Entonces, ellos hablan de una energía cósmica que canalizan y a través de esa sanan, ¿sí? Desde luego que ha sido sometida. Hay por ahí un par de trabajos hechos creo que en ratas, de una escuela de Reiki de allá de Brasil, pero es un experimento que no ha sido reproducido tampoco. Sin embargo, hoy también hay un experimento que sí ha sido reproducido muchas veces, pero que curiosamente fue ideado por una niña de 15 años,
esta niña, bueno, era hija de un investigador, entonces ella le ayudó a desarrollar el protocolo y le ayudó a hacer la publicación. Lo hizo para un trabajo escolar, fíjense. ¿Qué hizo? Bien fácil. Puso una pantalla, que es una tela así donde no puedes ver para el otro lado, y pues llamó a una serie de reikistas para hacer una prueba con ellos. Entonces llegaron los voluntarios. Lo que hacían es de que ponían las manos así, como hacen porque ellos van sintiendo, según eso, ellos van sintiendo dónde está el problema y con dónde tienen que alinear el chakra y todo, ¿sí? Entonces ellos perciben, entonces con eso hacen sus maniobras, ¿no? Resulta que la chiquilla agarraba una moneda, o sea, ellos tenían que, ella iba a poner una de las manos, le iba a poner debajo o encima, no recuerdo cuál era la posición, finalmente le iba a poner en continuidad de una de las manos que tenía el sujeto puesto, y entonces lo que hacía es que tiraba una moneda al aire, ¿sí? Si salía águila, vamos a decir, si salía cara, ponía en la derecha, si salía cruz, ponía en la izquierda. Y el reikista tenía que decir dónde percibía la energía, en qué lado, en qué mano, ¿sí? Desde luego que siempre había una respuesta. El asunto es de que menos de la mitad acertaron, o sea, ni siquiera por azar, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Bueno, una técnica tan sencilla, ideada por una niña de 15 años, desmontó toda esta técnica que sin embargo ahí vemos, vean, y están pululando este tipo de negocios ahorita, es como la moda. El otro día estaba viendo también un cartel de un curso, le decían ADN básico. Ya vimos qué es el ADN, ya lo vimos aquí en clase, ya vimos cómo funciona la epigenética, ¿no? Los mecanismos de la epigenética, ya hablamos de la metilación, ya hablamos de la acetilación. Bueno, estas personas que venían ofreciendo ese curso, nada barato, por cierto, 4,000 pesos, una cosa así, hablaban de que podían ellos manipular la epigenética del ADN a través de la modulación, decían ellos, de las ondas teta. Tenemos varios tipos de ondas cerebrales que se están produciendo constantemente, que son resultado de la actividad eléctrica del cerebro, ¿sí? Pues tenemos ondas alfa, ondas beta, ondas gamma, ondas teta, ¿sí? Y lo que decían es que a través de las ondas teta se podía modificar la epigenética del ADN, y entonces así podían modificar maldiciones generacionales y una serie de cosas, y desde luego enfermedades, ataduras del pasado y vidas pasadas y no sé qué tanto. Entonces hay mucha cosa por ahí, y muchos de ellos manejan, por cierto, este señor Deepak Chopra él mezcla terminología de la física cuántica. La física cuántica es aquella que se ha teorizado, ¿sí?, para explicar lo que sucede a nivel subatómico. Esto quiere decir con todas las partículas que forman a los electrones, a los protones, a los neutrones, ¿sí?, que son los fragmentos de estas partículas. Entonces, a ese nivel, la física tradicional no funciona, las leyes de la física tradicional no funcionan. Entonces, quieren extrapolar, o sea, quieren aplicar leyes que se han teorizado para explicar los fenómenos a nivel subatómico al mundo macroscópico, cosa que no funciona. Hay una película por ahí que se llama What a Bit You Know. Aquí le pusieron, ¿y tú qué signos ilegibles sabes? Una película por ahí del 2009, creo que fue. No, mentira, fue antes, 2006, por ahí, 2006. 2004. ¿2004? Ah, ok. Ahí está el dato. Y habla acerca de esto, ¿sí? Entonces, no es así. O sea, sacan también un experimento ahí por ahí. Mencionan un experimento de un señor que hizo por ahí, agarró agua de arroz, ¿sí?, y les pegaba leyendas.
unas leyendas decían oraciones, bendiciones, cosas así, cosas positivas. Y en otros ponía maldiciones, ¿sí? Sentencias de muerte, cosas así. Y según esto llevaba a la cristalización del agua y las que tenían todas estas oraciones y bendiciones cristalizaban en forma armónica, dicen. Lo sacan en esa película documental. Y las que no, salían así unas cosas feas, ¿no? Lo cierto es que ese experimento, el señor que hizo eso es un doctor en psicología, al empezar. O sea, no es físico, no es químico, no es físico-químico ni nada por el estilo. Es un doctor en filosofía o doctor en psicología, una cosa así. Luego, ese experimento no ha sido reproducido en ningún lado. ¿Sí? Y tercero, la finalidad de ese estudio fue vender aguas armónicas. Entonces el señor tiene su sitio en la India donde vende agüitas para todo propósito, ¿no? Así como vender agua de Tlacote, pero nueva era. ¿Sí? Para los que no sepan, el agua de Tlacote era un agua que tenía supuestas propiedades curativas. Bien, entonces todas estas personas manejan un concepto de energía mística, energía cósmica, que en realidad no se puede sustentar, y con ello tratan de explicar lo que es la vida y lo que son los procesos biológicos, y no es así como funciona la cosa. Pásame que sigue. Profe, sí. Y eso es como la metafísica, ¿no? Es parte de la metafísica, son cuestiones de la metafísica, y le llaman metafísica simplemente porque no se puede explicar desde la física. Entonces, no, es que es algo más allá de la física. Entonces, les preguntaba por Star Wars porque aquí se maneja en esta película el concepto de la fuerza, ¿no? Entonces, tanto Obi-Wan como Yoda, en la primera trilogía, conciben a la fuerza como una energía mística, ¿sí? Ojo, conciben como una energía mística que rodea a todos los seres vivos y a las cosas, que nos podemos comunicar con ellas, ¿sí? Y que reside en todos los seres vivos, ¿sí? Entonces, así lo explican, y que de ahí procede la fuerza del Jedi, ¿sí? O sea, eso de poder saltar grandes distancias, correr muy rápido, sanar más rápido, en fin, y levantar cosas. Bien, sin embargo, en la segunda trilogía hay una cosa, esto enojó mucho a los fans, déjenme decirles. ¿Por qué? Porque le quita el misticismo. En la segunda trilogía, en el episodio 1, dale clic con el mouse. Aquí está ahí está. Mi papá es fan de... A ver, está el... No se escucha. ¿Es el episodio 1? Sí, es el episodio 1. Sí. ¿Es este año? Yo soy fan de esta. Bueno, no, mi papá. Escuchen, por favor, está en inglés, pero yo sé que ustedes son muchos. Yo en inglés. Sí, yo en inglés. ¿Qué? ¿Qué dice Qui-Gon? Anakin le pregunta, porque escuchó hablar al maestro Yoda de los midichlorianos. Resulta que Anakin tenía más de 9000 midichlorianos en la cuenta, más que Yoda. Sabemos que Yoda pues, era el maestro más poderoso. Bien, entonces al momento que el chiquillo pregunta qué son los midichlorianos, Qui-Gon le dice: los midichlorianos es una forma de vida microscópica que vive dentro de nosotros, de forma simbiótica. ¿Qué les suena? Que que llena el cuerpo del Jedi y que le permite comunicarse con la fuerza, ¿sí? Entonces, ¿a qué les suena eso de que son organismos microscópicos?
viviendo en nuestras células, dentro de nuestras células de forma simbiótica. Los mitocondrias. ¿Sí? Entonces, ya vimos que la teoría de Lynn Margulis surgió en los 80s. La primera trilogía empezó en los 70s, entonces le chance a George Lucas. No sabía de las mitocondrias entonces. Ya para el 99, creo que fue, que se estrenó el episodio 1, ya hizo una actualización. Le digo que eso enojó mucho a los fans porque le quitó el misticismo a la fuerza. Resulta que la cantidad de midichlorianos le permitía al Jedi ser más poderoso en la fuerza. Algo que no está muy alejado de lo que pasa con nuestras mitocondrias. ¿La que sigue, por favor? Bien. Y entonces, ahora sí, ya dejamos atrás el misticismo y vamos a pasar a la parte real de las cosas. Y lo cierto es que los sensitivos manejamos la energía en forma de metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Es lo que está ahí, significa transformación. Es un concepto griego y es lo que utilizan los organismos vivos para que la materia que ellos ingresan a sus sistemas puedan ser utilizados en forma de energía. Ya sabemos a estas alturas cuáles son esas sustancias, ¿sí? Y los conocemos como nutrimentos. ¿Cuáles son? Hidratos de carbono, proteínas, lípidos, aminoácidos. Entonces son las 4 fuentes. De esas, la más importante es los hidratos de carbono, ¿sí? O los carbohidratos. Bien. Entonces, las transformaciones que sufren esas lo conocemos como metabolismo. El metabolismo lo vamos a dividir en 2 tipos: anabolismo y catabolismo. Entonces, metabolismo, catabolismo y anabolismo son palabras para el glosario. Bien. Entonces, tenemos a Ana y tenemos a Cata, ¿sí? Ana es la ahorradora y Cata es la gastalona. Entonces, cuando hablamos de anabolismo estamos guardando energía, ¿sí? Cuando hablamos de catabolismo estamos usando la energía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, producir glucógeno, que sería ¿sería qué? Sería anabolismo. Romper el glucógeno para obtener glucosa sería catabolismo, ¿sí? Así, de forma muy rápida. Bien, la que sigue, por favor. Desde luego que hay diferentes tipos de energía, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de energía. Y la energía en física la concebimos como la capacidad que se tiene para realizar un trabajo. Entonces tenemos diferentes tipos de energía. Tenemos energía radial, por ejemplo, la que se produce con los rayos del sol, o bueno, la luz en general. Tenemos energía potencial, que es aquella que se almacena. Por ejemplo, si yo sostengo aquí esta pluma, ¿sí? Entre más la elevo, más energía potencial acumulo, ¿sí? Debido a la atracción gravitacional. Entonces, en el momento que yo suelto, esa energía potencial se convierte en energía cinética, ¿sí? Entonces, los organismos vivos desarrollaron una estrategia para almacenar energía, ¿sí? Esa estrategia la ponemos como una molécula. Una molécula porque lo que hacen las formas vivas es transformar sustancias químicas, ¿sí? Bien, entonces recordamos un poquito lo que ya hemos visto. Los primeros organismos eran organismos anaerobios, ¿sí? Quiere decir que no necesitaban el oxígeno, solo que el metabolismo anaeróbico, como ya seguramente habrán visto, es poco eficiente para la producción de ATP. Entonces, pues la energía en parte la obtenían ¿sí? Añadiendo componentes que tenían allá a la mano. Y bueno, esto, cuando vino la crisis de oxígeno de la que hablaba, se acuerdan que como los primeros organismos eran
anaerobios, entonces empezó a haber como un subproducto, un producto de desecho, empezó a haber producción de oxígeno, ¿sí? Que empezó a matar a los organismos anaeróbicos, porque ellos necesitaban el dióxido de carbono. Entonces por ahí surgió, ya vimos cómo las bacterias se pueden adaptar en un periodo relativamente corto. Entonces vimos que, por ejemplo, cuando vimos lo de los antibióticos, cómo de una generación a otra aparece una resistencia de unos pocos individuos y a partir de ahí comienza la propagación. Lo mismo sucedió acá. Por ahí surgió un organismo que era capaz de ahora aprovechar el oxígeno, que era lo que estaba en boga, ¿sí? Y entonces empezó a haber ya un equilibrio entre los dos tipos de organismos. Es decir, a ver, ahí. Bien. Entonces, les decía yo que las células encontraron la forma de capitalizar lo que tenían a la mano. Ya habíamos visto que las células originalmente se constituyeron básicamente con dos elementos, con tres elementos. Con los ácidos nucleicos que guardaban la información para la producción de proteínas, las mismas proteínas que realizaban funciones específicas y la membrana, ¿sí? Que mantenía todo en un solo lugar. Bien, entonces, si nosotros vemos el adenosín trifosfato, el fosfato de adenosina, ¿a qué les recuerda? Si lo vemos de aquí para allá, ¿qué les recuerda? ¿Qué es? Si yo le quito dos fosfatos, ¿qué es? ¿Qué tiene? Tiene un ácido fosfórico, una pentosa ahí, una base nitrogenada. Es una adenina. La misma adenina que se usa para construir el ADN, ¿sí? Para construir los ácidos nucleicos. Es la mismita adenina. La mismita. Entonces, ya habíamos mencionado que también el GTP funciona como algunos procesos también como energía. ¿Dónde reside la energía del ATP? ¿Alguien lo leyó? ¿Dónde reside? ¿Por qué el ATP constituye una fuente de energía para la célula? ¿Mande? No. ¿Pero por qué? O sea, ¿cuál es la razón de utilizar esto como fuente de energía? ¿No? Bien, resulta que esta unión, ¿sí? Esta unión fosfórica, la unión del fosfato aquí, este oxígeno que está uniendo a los dos fosfatos, es una unión muy fuerte, ¿sí? Es una unión muy fuerte. Cuando esta unión es hidrolizada, cuando es rota, ¿sí? Produce energía, ¿sí? Es como si fuera una pequeña explosión microscópica, pero cuando las juntas, bueno, y además estamos hablando del nivel celular. Bien, entonces es aquí donde reside, o sea, ni siquiera tienen que perder las dos, necesitan solamente perder uno de los fosfatos para que se genere la energía. Ahí es donde reside todo el chiste del ATP, en el rompimiento de este enlace, ¿sí? Entonces, eso en fisicoquímica, bueno, hay quien ya se ocupó de hacer esa tarea. Entonces, en base a cálculos se determinó la cantidad de energía libre que se producía con el rompimiento de los enlaces químicos, ¿sí? Entonces ya alguien hizo la tarea y por eso podemos decir con toda certeza que esto es donde se almacena la energía de la célula, ¿sí? Es donde viene, es lo medible, es lo cuantificable, es lo real. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces aparecieron, bueno, estaban estos organismos que que aprovechaban la luz solar para producir glucosa primero, y esa glucosa después convertirla en energía, y es lo que conocemos como autótrofos, ¿sí? ¿Sí?
Bueno, esto ya lo habíamos revisado, les decía que al principio esta fotosíntesis le empezó a liberar mucho oxígeno a la atmósfera, luego aprovecharon los que empezaron a aprovechar ese oxígeno y para eso lo fijaban al hierro. Entonces, por eso no es casualidad que en la sangre de prácticamente todos los seres vivos se tenga hierro para fijar el oxígeno, ¿sí? que se une para hacer para realizar todo lo que vamos a ver ahorita. Sin embargo, por ahí también hay unos organismos ancestrales, a lo mejor los conocen, hay unos cangrejos escudo les dicen, que son unas cosas así como discos que tienen una colita, como unas crestitas así por arriba, no sé si los han visto. Esos tienen sangre azul, literalmente, ¿sí? Porque en vez de hierro tienen cianato, creo que es lo que tienen. Entonces eso los hace diferentes. Pero es porque es una forma anterior a esta, ¿sí? Bueno, fue una forma alternativa, perdón, que se fue por el lado de la evolución en otro sentido. Entonces, lo que sucede en las plantas, decíamos, ya habíamos visto que los cloroplastos se incorporaron después a las células eucariotas. O sea, primero se incorporaron las mitocondrias, se endosimbiotaron, ¿sí? Y después se incorporaron los cloroplastos. Evolutivamente los animales son más antiguos que las plantas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las plantas surgen hasta que aparecen los cloroplastos. Entonces, en los cloroplastos se utiliza la luz solar como reacción para la producción de glucosa y eso queda como almacén y lo almacenan en forma de celulosa, ¿sí? Y como subproducto echan CO2, oxígeno, echan oxígeno como subproducto. Ese oxígeno después es aprovechado en la siguiente, durante el ¿cómo se dice? Sí, durante la noche, para producir CO2, ¿sí? Consumen la energía. Durante el día producen glucosa y oxígeno. Durante la noche producen ATP y liberan CO2, como nosotros. O sea, ellos respiran, la respiración que hacemos normalmente nosotros todo el tiempo, ellos lo hacen durante la noche nada más. No recomiendan dormir con plantas, ¿sí? Aunque es como tener otra persona al lado, realmente es, digo, si te duermes dentro de un invernadero, pues ahí sí está. Ahora, no es sabido que nadie muera asfixiado por dormir en un bosque, ¿sí? Entonces es relativo. Ok, ¿sí? Entonces decíamos que el metabolismo del aeróbico, que es el que vamos a revisar ahorita, surgió gracias a esta crisis de oxígeno, ¿sí? Como ya vimos, una mutación que apareció ahí donde las células pudieron empezar a procesar el oxígeno que estaba en abundancia. Siguiente, por favor. Resultó que el metabolismo anaerobio era más aeróbico era más eficiente. Entonces aquí está el resumen otra vez de cómo surgieron las mitocondrias con la inhibición de las bacterias aeróbicas que después se convirtieron en simbiotes como los microbianos, ¿sí? Y luego posteriormente las cianobacterias, que eran las que procesaban el CO2, ¿sí? Y ayudados de la luz solar se sumaron y entonces ya tuvimos a las plantas, los animales y las plantas. Por eso les decía que evolutivamente los animales son más ancestrales que las plantas, ¿sí? ¿Sí? Bien. Esa es la molécula de ATP, pero en bolitas. Es la nicotinamina dinucleótido o NAD. Tenemos dos formas de NAD, que es el reducido y el oxidado, ¿sí? Entonces, eso ya funciona a nivel de las reacciones de la cadena respiratoria, que es donde se obtienen
los protones, que luego vamos a ver cómo funciona. ¿Sí? ¿Sí? Ahorita en un momento. Entonces, a esta función que hace la mitocondria le vamos a conocer como fosforilación oxidativa, palabra para el glosario. En la fosforilación oxidativa hay una serie de proteínas, es una familia de proteínas que se encuentran en la membrana interna de la mitocondria, que la vamos a conocer como cadena respiratoria, palabra para el glosario. Le llamamos fosforilación oxidativa porque la función final de toda esta cadena es la producción de ATP. ¿Sí? ¿Qué se hace para obtener ATP? Tenemos ADP, que es el adenosindifosfato, o sea, nada más tiene dos fosfatos, al cual se le fosforila, se hace fosforila para tener un tercer fosfato. ¿Sí? Esa es la fosforilación. Y es oxidativa porque se requiere de oxígeno para ello. ¿Sí? Bien. Entonces, todos los organismos que somos aeróbicos usamos la fosforilación oxidativa y lo hacemos a través de las mitocondrias. Así. Así. Bien. Bueno, es lo que vimos. Así. Bien. Entonces, las mitocondrias. Las mitocondrias tienen una membrana externa que ya vimos que representan o nos recuerdan a la vesícula fagocítica que terminó por no fagocitar a nadie, ¿sí? Y que dejó almacenada ya la bacteria. La membrana interna que recuerda a la membrana verdadera de la bacteria. Tenemos que entender una de las pistas que nos dice que esto es un organismo simbiótico, endosimbiótico, es que en las bacterias la cadena respiratoria se encuentra sobre la membrana sobre la membrana única que tienen las bacterias. No sé si me explico. ¿Sí? O sea, tenemos la membrana externa que es como la vesícula, y en la membrana, la siguiente membrana, la interna, que representa la membrana de la bacteria original, ahí se encuentra la cadena respiratoria o las proteínas de las cadenas respiratorias, como si fuera la bacteria que estuviera de vida libre. O sea, las bacterias de vida libre tienen sus proteínas de la cadena respiratoria en la membrana, la única que tienen. Bien, luego vamos a tener el espacio intermembrana, que es lo que separa las dos membranas, la matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial se van a dar otras reacciones, principalmente el ciclo de Krebs. Pero también en ese espacio tenemos, que sería como el espacio interno, el espacio intercelular de una bacteria de vida libre. Ahí tenemos el ADN, que es circular, ¿sí? Tenemos ¿cómo se llama? Los ribosomas, ¿sí? Diferentes tipos de ARN. Y vamos a tener proteínas encargadas de transportar al interior de la mitocondria ADP, fosfato inorgánico y piruvato, que son necesarios para las reacciones. ¿Sí? Bien, ahí está una representación. Entonces la membrana externa, decíamos, o la membrana fagocítica. Luego, desde luego es como, miren, una solución biológica a muchos problemas para aumentar la capacidad de esa superficie es, o sea, si la función depende del tamaño de la superficie, la solución es aumentar la superficie, ¿sí? Entonces es como meter, imagínense, o sea, los pliegues que tenemos de la mitocondria es como meter una bolsa de esa jumbo de basura, ¿sí? Dentro de una bolsita de este tamaño, del súper. Obviamente, pues no puede quedar parejito, ¿no? Para poderlo meter, lo vas a tener que plegar, arrugar, para que quede dentro de esa bolsa. Bien. Entonces, la membrana interna tiene mayor superficie que la externa, por eso está plegada. Hay otras, vamos a ver, conforme vayamos revisando la fisiología, vamos a ver que esa solución se aplica en otros lugares. Por ejemplo, en el cerebro, nuestro neocórtex
Si nosotros vemos a especies filogenéticamente hablando, filogenia, palabra para el glosario. Filogenia se refiere al desarrollo evolutivo de las especies. Si nos vamos a en especies filogenéticamente inferiores, vamos a encontrar que en especies, vamos a pensar en una rana, un pez, ¿sí? Que tienen un cerebro muy pequeñito. Bueno, vamos a pensar en una rata mejor. Una rata que ya tiene neocórtex. ¿Sí? El neocórtex de la rata, el cerebro, ustedes lo sacan y se ve liso. Se le llama lisencéfalo. Pero si los vemos ya, si vemos por ejemplo el de un gato, ya empiezan a aparecer pliegues, ¿sí? Que son esos hendiduras. Parece que estuviera como si fuera una soga doblada, ¿no? El cerebro. En realidad no son hebras, no es una cuerda, sino que la superficie no es lisa, sino que tiene hundimientos, ¿sí? O sea, tiene valles y crestas, se pliega. Eso es para aumentar la superficie de la corteza. Entonces, resulta que nuestro cerebro empezó a aumentar en capacidad, pero también tener una cabeza muy grande no es funcional, ¿sí? Entonces, sobre todo a la hora que te pones sombrero, queda. Entonces, una solución biológica al límite que puede tener el tamaño de un cráneo es empezar a aumentar los pliegues, ¿sí? Para dar mayor superficie. En el intestino, para aumentar la superficie de absorción, tenemos vellosidades y microvellosidades, ¿sí? Y eso pues aumenta la superficie de absorción de nutrientes. Bueno, regresando a esto, entonces vamos a tener el espacio intermembrana, va a ser el que está entre los dos, está por ahí entonces, bien, el espacio intermembrana es muy importante porque ahí se da el acúmulo de protones necesario para la síntesis. Y decía yo que nuestros complejos están aquí, ¿sí? Están distribuidos en la membrana interna, ¿sí? ¿Sí? Con sus ATP sintasas, entre cada serie de moléculas, y a lo largo de toda la superficie de la membrana interna tenemos los complejos proteicos de la cadena respiratoria. ¿Sí queda claro? En la matriz intracelular, ¿sí? Es donde se dan los fenómenos, donde tenemos ¿cómo se llama? Al ADN mitocondrial, tenemos los ribosomas y tenemos donde eso se da la reacción del ciclo de Krebs, famoso. ¿Sí? Ahí está otra vez, más claro. ¿Sí? Entonces, las membranas, los espacios, la matriz. ¿Sí? ¿Sí? Esta es una microfotografía, digo, les pongo primero el dibujito porque se entiende mejor. Pero, miren, aquí se puede ver estos puntitos de aquí, ¿qué serán? Son los ribosomas, ¿sí? Y se encuentran dentro de la matriz. Se encuentran dentro de la matriz y pegados a la membrana interna, ¿sí? Como en las bacterias. Las bacterias, los complejos de ribosomales se encuentran por la cara interna de la membrana, ¿sí? Y desde ahí van sintetizando el ADN. El ADN no se alcanza a ver en esta microfotografía, debe estar marcado, pero por ahí anda disuelto, ¿sí? Por ahí anda la verdad. ¿Vale? Entonces la matriz está en toda la Regrésate, por favor. Eso que ves en azul es la matriz. Es la matriz mitocondrial. Solo se encuentra contenido por la membrana interna. A esto no le llamamos matriz, le llamamos espacio intermembrana. Digo, adelante, ahí está. El espacio intermembrana es casi virtual, no se alcanza a percibir muy bien. Si acaso aquí se alcanza a ver, miren. Aquí se alcanza a ver cómo da la vuelta, miren. O sea, viene. Este sería el espacio intermembrana, que está aquí. ¿Sí? Porque acá estaría la otra membrana. ¿Sí?
¿Queda claro, verdad? Sí. Ok. Y profe, Sí. ¿qué habrá dicho que se acumulaba entre el espacio de Protones. Ahorita lo vamos a ver con detalle. Aquí probablemente estos grumitos que se ven por aquí así perdidos sean parte de la cadena respiratoria. Digo, no lo puedo saber con certeza, pero lo que se ve en el fondo es un retículo endoplásmico. ¿Sí? Es lo que se ve en el fondo, con sus ribosomas también. Pero eso ya está fuera de la mitocondria. Ahí está. Esta es otra microfotografía, esta es una microfotografía. La otra era una microfotografía electrónica de transmisión. Lo que hace la de transmisión es que pasan los rayos a través del objeto. Entonces, es como una radiografía. Y esta es una de barrido, quiere decir que captura la superficie. Es una mitocondria que hasta rota, de hecho, para que pueda ver el interior. Entonces se alcanza a ver, ¿sí?, los pliegues. O sea, la tuvieron que fracturar, no me pregunten cómo, pero de alguna manera cortaron por la mitad de la mitocondria y se alcanza a ver. Es una microfotografía muy difícil de conseguir, por cierto. Desde luego que los colores son añadidos porque no se ven así. ¿Sí? Se tiene que pintar. ¿Por qué? Porque esas fotografías no capturan color. Entonces se puede ver, miren, se alcanza a ver bien definidas las dos membranas, ¿sí ven? Se ven bien detalladas las dos membranas. Y bueno, estos son pliegues que corresponderían a la membrana que está dentro de la membrana externa. Bien, ¿sigue? Bien, entonces la matriz mitocondrial contiene todo eso que ven ahí. ¿Sí? Contiene el complejo enzimático piruvato deshidrogenasa, que es decir, que va a convertir el piruvato en acetilcoenzima. Ya vieron ciclo de Krebs, ¿no? ¿Todavía no? Ah, bueno, les estoy spoilereando. Bueno, van a ver que el piruvato, al acetilcoenzima es de donde parte el ciclo de Krebs. ¿Sí? Otras enzimas necesarias para el ciclo de Krebs, oxígeno, ADP, fosfato, decíamos, que es necesario para la síntesis de ATP, perdón. La acetilcoenzima A, ¿qué se llama? NAD. Y enzimas que rompen ácidos grasos, porque también hay una vía de los ácidos grasos, y varias copias de la molécula de ADN. Existen 13 tipos diferentes de ARN mensajero que corresponden a los ARN mensajeros que van a dar lugar a las proteínas, por un lado a las enzimas y por otro lado a la cadena respiratoria y a la ATP sintasa. Dos tipos de ARN ribosomal, porque pues, son dos unidades, y 22 tipos de ARN de transferencia, que son los que van a dar lugar a las proteínas. ¿Sí? Bien. Entonces, las mitocondrias tienen la particularidad de poder replicarse. ¿Sí? Ya ven que les decía que el Jedi, entre más midichlorianos tenía, era más poderoso. Bien. Los tejidos son como los Jedi. ¿Sí? Entre más mitocondrias tengan, más capacidad de trabajo tienen. Entonces, ¿quién necesita más mitocondrias? ¿Cómo se llama? ¿Un adipocito o una célula muscular? Una célula muscular, entonces va a tener muchas mitocondrias. ¿Sí? El adipocito pues se disculpa, ¿no?, con ustedes por ser lo que es, pero entonces dependiendo de la cantidad de trabajo que tienen, las mitocondrias tienen esa capacidad de multiplicarse, o el núcleo le manda la orden para que se multipliquen. Es decir, las mitocondrias se pueden replicar independiente del ciclo celular. Desde luego que para el ciclo celular se replican, para que ninguna de las células hijas se quede con menos mitocondrias de las que tenía originalmente. Pero también pueden mandar, ¿sí?, el núcleo puede mandar la señal para que, si se requiere, o sea, si se está requiriendo mucha producción de ATP, haya suficientes mitocondrias produciendo ATP. Entonces se pueden dividir a necesidad. Entonces, de acuerdo a la energía que necesita, más mitocondrias se van a reproducir. Sí. Un dato interesante respecto a las mitocondrias y la energía. Cuando ya vimos, la clase pasada vimos cómo se producía durante la meiosis, la gametogénesis. Vimos que al final
el espermatozoide, entre el cuello y la cola, el flagelo, se quedaba el cúmulo de mitocondrias, que es lo que le daba movilidad al flagelo, y es con lo que se pueden desplazar los espermatozoides. Resulta que cuando llegan al ¿cómo se llama? Al óvulo, tienen que abatir a toda la cubierta que tienen, una ya es la corona radiada. Entonces liberan, ¿se acuerdan que hablábamos sobre el acrosoma, que es la parte anterior que se forma con el aparato de Golgi? ¿Sí? La parte anterior que contiene enzimas. Estas enzimas son liberadas y van degradando esa cubierta del óvulo y les permite ir avanzando. Por ahí los ¿cómo se llama? Los que dan consejos de autoayuda y todo ese tipo de conferencias hacen muchas referencias que eres resultado del espermatozoide más veloz. No es cierto. El que llega primero no entra, libera el contenido de su cromosoma, no le ajusta. Tienen que llegar varios espermatozoides a un sitio en particular para ir degradando, y la realidad es que somos producto del espermatozoide más ventajoso, ¿sí? No del más veloz, sino el que estuvo en el momento justo, ¿sí? En el lugar indicado, porque los espermatozoides rodean al óvulo y por todos lados tratan de penetrar, ¿sí? Pero en algún lugar se concentra más y es ahí donde degradan más, y el último que llega y da el golpe final es el que entra. Entonces no es el más veloz, desafortunadamente el más veloz es el primero a morir. Y otra situación, cuando se finalmente entra el puro núcleo. Las mitocondrias que alcanzan a entrar se degradan. Entonces básicamente la célula, la célula resultante, que es el huevo compuesto por los dos núcleos, tienen toda la maquinaria celular de la mamá. Toda la maquinaria celular que tenemos de nuestros padres es el puro núcleo, ¿sí? Se llegará a escapar alguna mitocondria por ahí, pero es despreciable en cantidad. Realmente solo tenemos, o virtualmente tenemos solamente mitocondrias de nuestra madre, ¿sí? Déjenos pasar el apellido, es lo único que tenemos. Entonces, es por eso que el ADN mitocondrial, ya les explicaba en una clase anterior, ha sido útil para rastrear de forma ancestral las generaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque se recombina poco con el núcleo, ¿sí? Y entonces permanece con cierta inalteración y se puede ir rastreando generaciones atrás con mucha precisión, ¿sí? O con relativa precisión. Bien. La que sigue, por favor. Bien, ahí está una mitocondria dividiéndose. Ya habíamos dicho que se dividen por bipartición, no por mitosis, porque no interviene el citoesqueleto, por lo menos no interviene para la repartición del material de forma interna, no tienen citoesqueleto las mitocondrias, ¿sí? Entonces, no sé si finalmente el citoesqueleto rompe desde afuera a la mitocondria, pero en primera instancia se da por bipartición, ¿sí? ¿Qué quiere decir bipartición? Que aumenta de tamaño hasta que por estabilidad de la membrana, ¿sí? Se rompe, ¿sí? Crece tanto hasta que se rompe. Y entonces así se divide la mitocondria. Igual que se dividiría una bacteria de vida libre. Bueno, este señor de aquí, Albert Lenzjak, ¿sí? Fue el que encontró que la fosforilación oxidativa en las eucariotas ocurría en las mitocondrias, ¿sí? No tengo los detalles del experimento, pero por el año en que fue, 1948, debió haber sido algo muy interesante, ¿sí? El planteamiento con el que llegaron a esa conclusión debió ser bastante interesante, ¿sí? Bien, la que sigue. Ya más de lo que hemos visto. Sigue, ahí está. Bien, entonces el camino que sigue normalmente la glucosa es que, una vez que es internalizada, luego vamos a ver cómo. El punto es de que lo primero que pasa es de que ya estando ocurre la glucólisis. Es lo primerito que pasa, ¿sí? Ocurre la glucólisis. La glucólisis produce
produce 2 ATPs neto y 2 NADH. Y 2 piruvatos. ¿De acuerdo? Bien. Los piruvatos, ya vimos que la mitocondria tiene proteínas especiales para capturar el piruvato. Esto lo encuentran en Google, ni siquiera en tomar eso. Ahí lo conseguí yo. Entonces tenemos 2 piruvatos. Esos piruvatos son transportados hasta la membrana hasta la matriz mitocondrial, ¿sí? Lo mismo que el NADH. Bueno, el ATP se suma y que se queda en el citosol. El NADH pasa a la cadena transportadora, se producen otros NADH en la matriz mitocondrial, producto del ciclo de Krebs. ¿Sí? Perdón, acá está. Perdón, el piruvato cuando se convierte en acetilcoenzima A, se producen 2 NADH y del ciclo de Krebs tenemos 2 FADH y 2 ATP netos. Entonces, cuando les preguntes cuántos ATP netos produce el ciclo de Krebs, netos, solo 2. La glucólisis, 2. ¿Sí? La cadena transportadora es la que produce más. Produce 32. ¿Sí? O sea, la fosforilación oxidativa produce 32 netos. Claro que ya cuando sumamos todo, no, los 36. Los 36, 38 hablan, los 38 es por los ATPs que se gastan. ¿Sí? ¿Mande? En sí, ¿qué son piruvatos y NADH? Son sustratos que se van produciendo. El piruvato es resultado de la glucólisis. La glucólisis cuando se degrada se transforma en piruvato o es descompuesta en forma de piruvato. ¿Sí? El piruvato después a su vez es transformado en acetilcoenzima A y al acetilcoenzima A pasa el ciclo de Krebs donde va generando todos estos productos. Lo importante del ciclo de Krebs no es tanto la producción de ATP porque ya vimos que es muy pobre, sino la producción de NADH y FADH. ¿Sí? Ese es el meollo del ciclo de Krebs porque son los que van a la cadena transportadora de electrones. Bien. La cadena produce 32. Bien, entonces el ATP, ¿sí? Bueno, el alimento es como la batería, ¿sí? La mitocondria es la que transforma la energía potencial de la batería en energía motriz, ¿sí? Y bueno, el ATP, o sea, la energía motriz producida por el motor nos va a producir el trabajo, que es lo que finalmente vemos, por ejemplo, en los músculos. ¿Sí? Ahora, hablar de los músculos no es más sencillo porque es una cosa que se hace, que es el acortamiento de las fibras musculares. Y eso es todo el trabajo. Pero realmente el ATP se usan para muchísimas reacciones. ¿Sí? Ya vimos, simplemente para la bomba sodio-potasio, para poder mover a los iones en sentido contracorriente, es decir, en sentido contrario al gradiente de concentración, se usa ATP. Entonces, casi todas las funciones relacionadas con la actividad celular están vinculadas al uso de ATP. ¿Sí? Se pone el ejemplo del músculo porque es lo más fácil de entender. ¿Cómo son los niveles de transformación de energía? Entonces, el alimento es energía potencial. Bien, y aquí es donde entra la cuestión de qué deberíamos comer y qué no. ¿Sí? Comemos lo que necesitamos, muchachos. Entonces, cuando los animalistas, por ejemplo, digo, no quiero ofender a nadie, pero los animalistas, por ejemplo, que dicen que no deberíamos consumir animales porque es muerte y porque solo deberíamos consumir plantas. Bueno, las plantas también son seres vivos, ¿sí? Y tienen no un sistema nervioso como nosotros, pero también sienten, ¿sí? De hecho, si tú empiezas a quemar una hoja, empieza a
registrar actividad eléctrica, ¿sí? Semejante a las neuronas, pero no tienen neuronas, entonces en algún lado se produce esa actividad eléctrica. El punto es de que, siendo un poco pragmáticos, ¿sí? Desde luego que el problema aquí no es si comemos animales, el problema es de que somos demasiados. Otra vez, lo que te comentaba la otra vez. Somos demasiados, entonces somos 7.000 millones, ¿ya? Casi 8.000 millones. Y eso es mucha gente, y de algún lado tenemos que consumir. Lo cierto es que todo es aprovechable. Si es materia orgánica, o sea, si contiene proteínas, si contiene lípidos, si tiene carbohidratos, ¿sí? Todo es aprovechable. No debería haber una restricción en ese sentido. Las restricciones vienen ya por otro lado, por la disposición, por el contenido, podríamos decir, ¿sí? Digo, si te la pasas consumiendo muchas grasas de origen animal, pues vas a tener problemas, ¿no? Entonces el problema no es lo que se come, sino cuánto se come de cada cosa. Entonces, desde luego que ustedes como nutriólogos, la parte que les corresponde es, a la hora de hacer una dieta, por ejemplo, es que la persona, porque miren, no está en su labor, digo en su labor, no hablo en título personal porque no soy nutriólogo, soy médico, pero ustedes son los que se enfrentan más a este tipo de situaciones. No está en su labor convencer a sus pacientes qué cosa es buena y qué cosa es mala, ¿sí? Eso ya entra en el ámbito de las creencias. Lo que tienen que darles es información real de cómo funcionan las cosas. Y en cierta medida se tienen que adaptar también a lo que los pacientes van a consumir, ¿sí? Por más que a uno les diga que no está mal comer aquello o que sí está mal comer aquello otro, es como que el que no le gustan las verduras, bueno, hay que explicarle por qué es bueno comer verduras. El que no come carne, bueno, hay que explicarle por qué es bueno comer carne, ¿sí? Entonces, en el exceso está el problema casi siempre. Y hay excesos a la baja y hay excesos a la alta también. O sea, tan es un exceso comer algo demasiado como es un exceso no comer nada, ¿no? Cuando está ahí la oportunidad. Entonces, si algo hemos aprendido es de que si contiene lo que conocemos como nutrientes, nos va a beneficiar, ¿sí? Entonces, de ahí vamos a obtener lo necesario para nosotros finalmente, y como dijo Elton John, todo es el ciclo de la vida, ¿no? O sea, también nosotros vamos a hacer carne de gusano, no se hagan, ¿saben? Vas a servir de alimento a alguien, ¿no? Entonces todo se recicla al final de cuentas. Bien, entonces esta es la cadena transportadora de electrones. Se encuentra, decíamos, en la membrana interna, ¿sí? Y desde la matriz mitocondrial se van a dar esta serie de reacciones. ¿En qué consiste la cadena transportadora de electrones? Bien, pasan dos cosas. Cuando el NADH y el FADH entran en contacto con estas proteínas, lo que ocurre es que les va a quitar el hidrógeno que contienen, ¿sí? Van a tomar el hidrógeno, miren, esta molécula es NADH2 y se transforma en NADH, catión, o sea, queda como un catión positivo, y el hidrógeno es arrancado de ahí y es movido hacia el interior de la cadena transportadora. ¿Qué va a ocurrir en el interior de la cadena transportadora? Bueno, lo que va a ocurrir son dos cosas. Una, le va a ser retirado el electrón. Ya habíamos visto que si tenemos una... Ya hemos visto que el protón, digo,
El átomo de hidrógeno no es otra cosa que un protón y un electrón, ¿sí? Sin neutrón. Entonces, cuando hablamos de protones de hidrógeno, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es un ion positivo, ¿no? Es un ion porque le quitamos el electrón. Separamos el electrón del protón, lo separamos. ¿Qué es lo que hace la proteína? O sea, rompe el átomo de hidrógeno, lo rompe desde el punto de vista que saca el electrón por un lado y deja el puro protón, y ese protón va a ser catapultado al espacio intermembrana, donde se van a empezar a acumular. Para que esto ocurra, el electrón literalmente es succionado por el resto de la cadena respiratoria, ¿sí? Aquí se da otro, aquí el succinato se convierte en succinato y adquiere los electrones también, y es como van lanzando. Entonces los electrones se van moviendo a través de la cadena transportadora y los protones son lanzados. Pásame la que sigue, está un poquito más clara. ¿Verdad la que sigue? Ahí. Está un poquito más clara. Entonces, aquí se obtiene el electrón y el protón es lanzado, ¿sí? O sea, agarramos un átomo de hidrógeno, nos quedamos con el electrón, el protón lo lanzamos y el electrón es lanzado a la siguiente, ¿sí? Aquí el FDA, ¿sí? También se le retira el electrón, ¿sí? Aquí se bombea directamente los átomos de hidrógeno son bombeados directamente, ¿sí? Y todo es gracias a que en la última proteína vamos a tener oxígeno. El oxígeno lo que va a hacer es que desde aquí va a estar atrayendo a los electrones, ¿sí? Funciona como un sifón. Entonces, para los que me entiendan, ¿qué es un sifón? ¿Han visto esos llavecitas que se ponen arriba de los garrafones con los que se bombean? Entonces es un sifón. Entonces lo que hace es de que crea un vacío, ¿sí? Entonces jala el agua. Y entonces, o no sé si alguien aquí tiene pecera. Yo. ¿Cómo limpias tu pecera? Bueno, tiene un filtro. ¿Y no le cambias el agua? A mi papá. Ah, bueno, te voy a decir lo que hace tu papá. Sí. Agarra un tubito, así, de boca ancha, y luego que tiene una manguerita. Sí, conectado. Entonces, lo que hace es de que empieza o sea, jala agua y luego la empieza a gotear por el otro lado. Y deja el tubo adentro, y lo que va a pasar es que empieza a jalar el agua, ¿sí? O como cuando sacan gasolina de un tanque, ¿sí? Que primero succiona y luego empieza a salir solita. Es porque se crea un gradiente de presión. Bien, eso es un sifón, ¿sí? Un sifón es un gradiente de presión que jala líquido. En este caso es un sifón que se crea, es un sifón eléctrico, que es gracias al oxígeno. Entonces, todo este rollo del oxígeno que hay en el ambiente y que lo absorbemos y que lo pasamos a las células es para que haga esto, es toda la tarea del oxígeno. Es toda la única tarea del oxígeno. Crear un gradiente eléctrico que le permita jalar, porque ya una vez, así como cuando empieza a circular, no se detiene hasta que lo paras, ¿no? Hasta que le pones el dedo ahí para que ya no se siga circulando, pero mientras tenga vía libre sigue saliendo y ya no necesitas estar succionando. Lo que hace este oxígeno es estar jalando, aspirando literalmente a los electrones para que sean desprendidos de sus protones, y entonces el resultado es de que aquí se forma agua. Este es el agua metabólica famosa. Bueno, es parte del agua metabólica, hay muchas otras reacciones. Entonces se produce agua metabólica. Ajá, en la matriz mitocondrial. Entonces vamos a obtener agua, ¿sí? A partir de todos esos electrones lo que pasa es que acá tenemos protones de hidrógeno, ¿sí? Que cuando se mezclan con átomos de oxígeno forman los enlaces, ¿sí?
Entonces, ese oxígeno nos va a estar jalando a nuestros electrones para que los protones puedan ser lanzados al espacio intermembranario. De este lado vamos a tener entonces un acúmulo de protones de hidrógeno, o de iones de hidrógeno, que no son de protones. Regrésate, por favor. Bien. Lo que sigue es de lo más interesante. Ya habíamos visto que las proteínas son, muchas de las ocasiones, máquinas moleculares, ¿cierto? Bien. La ATP sintasa es una especie de piedra de molino. ¿Alguien sabe cómo funcionan los molinos tradicionales, los de viento o los de agua? Bueno, lo que hacen, si se acuerdan de Don Quijote, ¿no? Y los molinos de viento. Tienen las aspas esas grandes porque giran junto con el, o sea, el viento las hace girar. Y eso mueve un eje que mueve a una piedra, ¿sí? Lo mismo pasa con los molinos de agua. Hay una corriente de agua y hay una rueda que se mueve con el tránsito del agua, y esa rueda mueve un eje, y ese eje, a través de engranes, mueve una piedra. Y esa piedra, lo que se usaba en la antigüedad es de que caminaba sobre una rueda que estaba, que tenía un hueco, ¿sí? Y por ahí se ponía el grano. Entonces lo que hacía es que la piedra era tan que rodaba sobre la otra piedra, pues al ir pasando iba moviendo el grano. Y así era como hacían la harina en la antigüedad. Entonces, es como una piedra de molino. Solo que aquí en vez de agua vamos a tener protones. Los protones se van a mover por difusión, ¿qué creen? Facilitada. Va a ser difusión facilitada y va a ser transporte pasivo. No requiere de energía. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a mover en favor del gradiente. Si tenemos muchos protones a aquel lado, cuando se abran, ¿sí? Va a empezar a transitar, y cada molécula que viene le da una vuelta a la rodita. Ahorita vamos a ver una animación. Le da una vuelta a la rodita, y en cada trayecto son como un tercio de vuelta lo que ocurre. Hagan de cuenta, esto ya es claro, desde luego es parte ya de imaginación. Imaginen que ingresa un ADP, un adenosindifosfato, y un fósforo inorgánico, y lo que haría la rueda sería aplastar, así como se aplasta el trigo en ese molino, y entonces queda compactado y sale el ATP. Sale el ATP por el otro lado, ¿sí? O sea, entra ADP y fosfato y sale ATP. Y el movimiento de la rueda se da por el gradiente de protones. Cosa curiosa, cuando se acumulan los protones de hidrógeno dentro de la matriz mitocondrial, ¿qué creen que ocurre? Empieza a andar en reversa. O sea, se detiene la rueda y ahora empieza a moverse hacia el lado contrario, y sigue, en cada vuelta sigue produciendo ATPs. O sea, se puede mover en un sentido y el otro. ¿Mande? Entra y sale. Entra y sale. O sea, cuando alcanza equilibrio, luego empieza a ir hacia el otro lado, ¿sí? Se va de reversa.